Hola, hola, apasionados de las telenovelas turcas. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén de maravilla, con la misma energía y ansias que yo por sumergirnos una vez más en el torbellino de emociones que nos regalan las producciones otomanas. Soy y hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a encender las redes sociales y las conversaciones de café. Prepárense para un verdadero terremoto de noticias, porque vamos a desvelar los nuevos amores, los cambios de rumbo sentimentales y los romances que han florecido tras un auténtico vendaval en el corazón de nuestros galanes turcos favoritos. Sí, así como lo escuchan, hoy vamos a explorar esas historias que nos dejaron con la mandíbula desencajada, los giros más inesperados que parecen guión de telenovela y cómo la vida, a veces, decide copiar la trama de nuestras series preferidas. Si son de los que aman estar al día con todos los chismes, las tramas más apasionantes y los romances que nos roban el aliento, les invito a que se suscriban a este canal. No se pierdan ni un solo detalle de sus series favoritas, activen la campanita para que no se les escape nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Hoy vamos a desglosar esos amores que nacen como el sol después de una tormenta, esas parejas que nos pillan desprevenidos y nos hacen cuestionarnos, ¿qué demonios pasó realmente? En el universo de las series turcas, la vida parece ser un guión con drama, pasión y, por supuesto, un sinfín de giros argumentales. Y hoy, les traigo ejemplos que seguro los dejarán boquiabiertos. Empezamos fuerte con una de las parejas más comentadas, analizadas y diseccionadas de los últimos tiempos, Kerem y Hande. Su química en la pantalla era más que evidente, su amor parecía trascender la ficción y colarse en nuestras vidas. Pero como en toda buena historia, la realidad a menudo es mucho más compleja que la fantasía. Y así como sus personajes encontraban el amor en la pantalla, también lo buscaban fuera de ella, o al menos, emprendían la búsqueda de nuevas aventuras sentimentales. La ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un auténtico cataclismo para gran parte del fandom. Su romance fue seguido con lupa, cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada con el rigor de un científico. La serie que los unió, Sen Kalkam, traducida al español como Llamas a mi puerta, se convirtió en un fenómeno mundial. Una comedia romántica que nos hizo suspirar con la idea de un amor de cuento de hadas. Kerem interpretando al carismático y exitoso Serkan Bolat, y Hande, dando vida a la dulce y soñadora Eda Yildiz, crearon una pareja explosiva que encendió la pantalla y los corazones de millones de espectadores. La serie, con su tono de comedia romántica, nos narra la historia de un peculiar acuerdo entre Eda y Serkan, fingir un compromiso para que la primera pueda recuperar una beca y el segundo pueda acallar ciertos rumores familiares. Una trama divertida, llena de situaciones cómicas y momentos muy románticos que nos mantuvo enganchados capítulo tras capítulo. Pero la magia, como suele ocurrir, no perduró para siempre. Y fuera de las cámaras el amor, o lo que se decía amor, se esfumó como una estrella fugaz. Y aquí, justo aquí, es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Cómo reacciona Kerem ante la ruptura? ¿Se encierra en sí mismo? ¿Busca nuevos horizontes amorosos? Pues sí. Y ahí es donde nuestra historia de hoy comienza a tomar forma de verdad. Pero tranquilos, no vamos a dejar a Hande en el olvido. Ella también ha dado mucho de qué hablar, aunque hoy no sea la protagonista principal de nuestro culebrón. Ahora vamos a centrarnos en Kerem y cómo la vida, después de Hande, sigue su curso. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de sus nuevos proyectos profesionales y, por supuesto, los jugosos rumores sobre sus nuevas conquistas amorosas. Kerem es, sin duda, un actor muy talentoso y polifacético. Después del éxito arrollador de Sen Kalkam, las ofertas de trabajo no se han hecho esperar. Uno de sus proyectos más recientes es la serie Jakob Seversen, que en español se traduciría como Si te amo tanto, una comedia romántica que nos muestra un Kerem distinto, más maduro y con un personaje bastante peculiar. En esta serie Kerem interpreta a Ateş Arkal, un hombre que tras la dolorosa pérdida de su madre, se convierte en el tutor legal de sus 3 hermanos, quienes viven en una mansión lujosa pero caótica. El gran problema es que Ateş no está para nada preparado para asumir el rol de padre y menos para lidiar con 3 adolescentes rebeldes. Para colmo de males, contrata a Leila, una mujer muy diferente a él, de clase social baja y con un pasado misterioso que la persigue como una sombra. Esta serie, aunque se mantiene en el género de la comedia romántica, se desmarca de Sen Kalkam al presentar a un Kerem en un contexto completamente diferente, con un humor más ácido y una historia que gira más en torno a los lazos familiares que a la conquista amorosa.
Aquí ya no vemos al galán perfecto que enamora a la chica de clase humilde, sino a un hombre que debe enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades mientras intenta, a su manera, formar una familia. Y sí, como era de esperarse durante el rodaje de esta serie, los rumores sobre un posible romance entre Kerem y su compañera de reparto, la talentosa Afsanur Sankaktutan, comenzaron a circular por todos los rincones de la prensa del corazón turca. La química en pantalla entre ambos es innegable, sus miradas parecen hablar por sí solas y muchos fans ya se refieren a esta pareja como una de las más prometedoras del panorama televisivo turco. Por el momento no hay nada oficial, ninguna confirmación por parte de los protagonistas, pero la rumorología y los detalles que se escapan en las redes sociales son lo suficientemente jugosos como para darnos material de sobra para chismorrear durante semanas. Y ya que estamos en este terreno de cambios de pareja y romances que florecen en el set, no podemos dejar de mencionar otra de las series turcas que también generó un auténtico revuelo y se convirtió en un fenómeno de masas, Kiralkask, que en español conocemos como Amor en alquiler. Esta serie, que fue estrenada en 2015, causó un verdadero boom en Turquía y fuera de ella, y también fue un claro catalizador de nuevos romances tanto dentro como fuera de la pantalla. La historia gira en torno a Ömer İpliki, un exitoso diseñador de zapatos, y Defne Topal, una camarera que se ve envuelta en una peculiar trama para conquistar el corazón de este hombre que parece inalcanzable. La serie, catalogada como comedia romántica, está repleta de momentos divertidos, situaciones embarazosas y muchos instantes tiernos que hacen que nuestro corazón se derrita. Los protagonistas, magistralmente interpretados por Bahar Arduç y Elçin Sangu, generaron una química tan intensa que hizo que muchos suspiraran y creyeran, por un momento, que el amor era posible incluso en las circunstancias más inusuales. Pero una vez más, la realidad nos recuerda que no todo lo que brilla es oro y que la ficción suele ser mucho más sencilla que la vida real. Y aunque la serie llegó a su inevitable final, los rumores sobre los actores principales seguían candentes, como si la llama de la pasión no se extinguiera. Bahar, tras el final de la serie y después de un tiempo de hermetismo sobre su vida personal, comenzó una relación con Gökçe Özay, también actriz, con quien incluso contrajo matrimonio. Este giro inesperado sorprendió a muchos fans que, quizás, imaginaban un futuro diferente para Bahar y Elçin. Pero como sucede en la vida real, las historias de amor a veces toman caminos inesperados, rutas que nadie había previsto. Kiralkask sigue siendo una de las series más recordadas y queridas por su trama original, por la frescura de sus personajes y, sobre todo, por la química innegable entre sus protagonistas. La serie nos muestra cómo los acuerdos, las mentiras y los engaños pueden dar paso a sentimientos reales, profundos y duraderos, a un amor que supera cualquier obstáculo y que nos recuerda que a veces, la vida nos sorprende de las maneras más inesperadas. Y no podemos hablar de romances que surgen tras un gran final, sin mencionar otra de las series turcas que más furor causó a nivel mundial y que se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie, que nos conquistó con la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, fue un auténtico boom televisivo. La trama se centra en Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo aventurero que le roba el corazón desde el primer momento. Su historia, llena de momentos románticos, situaciones cómicas y un sinfín de giros inesperados, nos hizo suspirar y desear con todas nuestras fuerzas que la magia de la pantalla se trasladase a la vida real. Y durante un tiempo así fue. Los rumores sobre un romance entre Can y Demet eran constantes, se alimentaban de cada mirada cómplice, de cada gesto cariñoso fuera del set. Los fans estaban eufóricos, veían en ellos a la pareja perfecta, la encarnación de un cuento de hadas. Pero una vez más, la realidad nos demostró que las cosas no siempre salen como deseamos. Su romance, al menos públicamente, terminó sin mayores explicaciones, dejando un sabor amargo en la boca de sus seguidores, y cada uno siguió su camino, intentando sanar las heridas del corazón. Y aunque los fans aún sueñan con una reconciliación que parece cada vez más improbable, la realidad es que Can y Demet han buscado nuevos rumbos, tanto en lo profesional como en lo personal. La serie, con su característico estilo de comedia romántica, es un verdadero ejemplo de cómo la química entre los actores puede trascender la pantalla, dejando una huella imborrable en la memoria de los espectadores. La historia de amor entre Can y Sanem, con sus idas y venidas, sus celos y sus reconciliaciones, sus momentos de ternura y sus grandes discusiones, nos mantuvo enganchados de principio a fin. Pero la vida fuera de las cámaras tiene sus propios guiones, y a veces, estos guiones nos llevan por caminos que no habíamos previsto.
Y aunque no hay un nuevo amor oficial para Khan desde entonces, el actor ha estado en el centro de muchos rumores sobre posibles conquistas, alimentando las fantasías de muchos de sus seguidores. Demet, por su parte, decidió cerrar un capítulo de su vida y abrir uno nuevo al contraer matrimonio con el cantante Ouzhan Koc, dejando atrás el recuerdo de un romance que, aunque fue intenso, no estaba destinado a ser eterno. Y ya que estamos analizando cambios de pareja y amores que se transforman, no podemos olvidarnos de otra serie turca que generó un auténtico terremoto en el mundo de las telenovelas y que, a pesar de su temática diferente, también es un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir en los contextos más inesperados, Kukur, que en español se traduce como El Pozo. Esta serie, que se aleja bastante de las comedias románticas que hemos mencionado anteriormente y que se sumerge en el género de acción y drama, también nos muestra cómo el amor puede florecer incluso después de un gran dolor. Kukur es una serie que nos introduce en el mundo de una familia mafiosa que controla un peligroso barrio de Estambul. La historia está llena de intrigas, traiciones, luchas de poder y, por supuesto, mucho amor, aunque este se manifieste de maneras poco convencionales. Y en medio de todo este caos, las relaciones amorosas surgen, se transforman, se fortalecen y, en ocasiones, se destruyen por la fuerza de las circunstancias. Aunque no se trata de una serie principalmente romántica, la historia de amor entre Yamak Koval, interpretado por el talentoso Aras Bulut y Nemli, y Sena Koval, interpretada por Dilan Cizekdeniz, fue un punto clave en la serie. Su historia, llena de altibajos y marcada por la tragedia, fue una de las más seguidas por los fans, quienes se conmovían con cada muestra de afecto y sufrían con cada separación. Pero una vez más, la vida fuera de la pantalla es muy diferente a la que vemos en la ficción. Y aunque Aras y Dilan no tuvieron una relación sentimental fuera del set, ambos han continuado sus carreras con gran éxito, dejando claro que su talento va mucho más allá de la química que lograron en Kukur. Aras, tras el final de la serie, decidió unirse en matrimonio a su pareja, la también actriz Bige Onal, consolidando así una relación que ya llevaba varios años de trayectoria. Dilan, por su parte, también siguió su camino en el mundo de la actuación, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir diferentes roles. Kukur es una serie que nos muestra cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros y cómo la pérdida puede ser el punto de partida para nuevas oportunidades. Una serie intensa, llena de acción, drama y momentos emotivos, pero que también nos recuerda cómo las relaciones humanas son el motor de la vida, tanto en la ficción como en la realidad. Y bueno, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo cargado de chismes, romances y giros inesperados. Hemos visto cómo los actores que nos hacen suspirar en la pantalla también tienen sus propias historias de amor, algunas con un final de ensueño y otras que nos dejan con el corazón roto. Y es que la vida, como las telenovelas, es un constante ir y venir de emociones y situaciones que nos sorprenden y nos hacen reflexionar. Hemos hablado de Kerem y sus nuevos proyectos tras la ruptura con Hande, de Bar y su camino lejos de Elçin, de Khan y su búsqueda del amor tras el final de su romance con Demet, y de cómo el amor puede surgir en medio del caos en series tan intensas como Kukur. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Los invito a que me dejen en los comentarios qué les han parecido estas historias, si conocían alguno de los detalles que hemos compartido y cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. No se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más novedades y chismorreos del fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.